Y creo que en este desayuno, que es muy bueno, seguirá llegando la gente, pero también quiero que esta tarde empecemos al horario, porque alguna vez le oí al doctor de la Garza que el horario tiene que ser respetado y luego todo el mundo opina muy bien al respecto. Está muy de acuerdo en eso. En esta ocasión vamos a tener al doctor Pablo Maroto. El doctor Pablo Maroto lo hemos ya oído, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, muchos ya seguramente no necesitarán saber de dónde viene, pero simple por distinción, y es un gran amigo. En general hemos tenido varias pláticas, varias conversaciones, hemos encontrado en varios eventos, y siempre es un gusto oírlo. Y él es médico oncólogo del Servicio de Oncología del Hospital de Sant Pau, en Barcelona, es jefe de la unidad de génito urinario en oncología, tiene varias publicaciones y también trabaja mucho en los estudios fase de ensayos clínicos que se desarrollan en Barcelona, y eso evidentemente pues le permite podernos expresar muchas de las opiniones y de las experiencias que ha visto en relación con las nuevas moléculas que hay alrededor de cáncer de riñón. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor, doctor Maroto. Te dejamos aquí en el escenario y vamos a pedir que después de esto, en los avisos, este sea el desayuno, y después pasaremos a la otra sala que está contigua para poder seguir con el programa de acuerdo a las indicaciones que nos dio la doctora Laura Torrecillas, quien por cierto la quiero felicitar por este evento y que agradecerle que nos haya permitido participar en este evento. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, gracias, que aproveche, y gracias a la organización, la invitación a estar aquí, a Pfizer. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Les pediré perdón de entrada. Llegué ayer a la noche, a la 1 de la mañana desde Barcelona, y realmente si me despisto y confundo Pazopanib con Sorafenib, pues no me lo tengan en cuenta, será un accidente. Como era una charla de desayuno, he intentado sobre todo transmitir el día a día tal y como lo vemos ahora, o como lo veo ahora en oncología, en carcinoma renal metastásico. He querido empezar con esta diapositiva. Ahora, cuando se la enseño a los residentes, es como si le enseñara a un marciano, cuando les hablo de dosis bajas de interleuquina, del estudio PERSI, solo para recordarles. Bueno, esto es un paper publicado en JCO hace, pues esto, ya la friolera de 11 años, comparaba dosis bajas con dosis altas de interleuquina. No se asusten, no voy a revisar toda la inmunoterapia, pero sí lo que quiero marcar aquí es que la supervivencia en estos pacientes de alta dosis de interleuquina versus dosis baja, pues estaba en año y medio, 18 meses. Esta es otra publicación de monoterapia con altas dosis de interleuquina, esa cola de largos supervivientes que siempre hemos hablado, pero la mediana de supervivencia nuevamente año y medio, y el estudio PERSI, que fue un estudio del grupo francés en pacientes de pronóstico intermedio, pues también estaba en torno a los 15 meses de supervivencia. Y eran pacientes que eran candidatos a interleuquina, es decir, que tenían un estado general pues ya bastante bueno, aunque no utilizábamos aún en aquel momento la clasificación de Motzer. Quiero creer que era un grupo de pacientes pues, que hubieran podido entrar probablemente en pronósticos como poco intermedio o buen pronóstico. Y estas supervivencias de año y medio, cuando las comparamos con lo que estamos viviendo ahora, y que en el día a día lo estamos viendo, pues esta es la supervivencia del récord 3, la mediana de supervivencia pues la tenemos ya en 32 meses. Es decir, que hemos prácticamente doblado, aunque luego en los ensayos parece que solo aumentamos su brecha libre de progresión. Pues esto muchas veces se lo explico a la gente en mi hospital para que entienda realmente el impacto que ha hecho en el día a día todas estas nuevas moléculas, todos estos inhibidores de tirosin quinasa que nos han ido llegando para el tratamiento del carcinoma renal metastásico. Y han pasado ya 10 años, y en 10 años, bueno, yo he cambiado muchas cosas de mi práctica clínica y he ido sacando pues, conclusiones, y alguna de ellas pensamientos, y alguna quería compartir con ustedes y ver que se le viene también a la cabeza a lo largo de todo esto. La primera es que lo que ha cambiado es el concepto. Ahora, cuando viene un paciente a la consulta, no es inmunoterapia sí o no, no hay segunda línea, sino que ya haces un plan a largo plazo. Es decir, vamos a tener un paciente con una primera línea, nos va a durar un efecto, tenemos que ir pensando qué segunda o qué tercera línea le podríamos dar, qué segunda línea primero, obviamente, qué tercera, y además empezamos ya a intercalar maniobras quirúrgicas a lo largo del tratamiento. Un poco lo mismo que hemos hecho con cáncer de colon desde los tiempos del fluoracilo hasta la actualidad, que evidentemente también ha cambiado. He querido resumirlo en 8 puntos y vamos a ir poco a poco, empezando con la nefrectomía, la famosa nefrectomía de los pacientes que debutan con metástasis. Es la pregunta también que muchas veces nos hacemos. ¿Tenemos que hacer nefrectomía ahora que tenemos un tratamiento sistémico eficaz? Cuanto antes no lo teníamos, la nefrectomía tenía un impacto.
Datos de la última ASCO-GU, del Dr. Gen, que es el que, bueno, más o menos hace de chairman del grupo internacional. Lo que hace es coger a aquellos pacientes que debutan con metástasis con una supervivencia hasta los 2 años, luego hasta los 18 meses y va bajando progresivamente. Y si nos fijamos en aquellos pacientes, bueno, esto no tiene mucha potencia, los pacientes que habían hecho nefrectomía, comparado con los de no nefrectomía, la mediana de supervivencia de los pacientes nefrectomizados de 12 meses versus 7. Si cogemos los pacientes hasta 18 meses, de 16,7, y así sucesivamente vemos que la diferencia entre las dos ramas, entre los pacientes nefrectomizados y no nefrectomizados, se va igualando. Un poco lo que hacemos en el día a día, pacientes con enfermedad avanzada muy sintomáticos que no se podría mejorar con una maniobra local, pues la verdad es que la tendencia es hacer inhibidor de tirosin quinasa y posteriormente ya veremos cómo evoluciona ir o no a nefrectomía. El resumen, ¿qué pacientes parecen beneficiarse los de mejor pronóstico? ¿Cuáles son estos? Pues aquellos que tienen solo 1 o 3 factores de la clasificación internacional, solo para recordársela, una pequeña variante de la clasificación de Motzer, es decir, los pacientes de pronóstico bueno intermedio de debut con metástasis parece aún beneficiarse en tiempos de tirosin quinasa de la nefrectomía citorreductora. Obviamente el problema de estos estudios retrospectivos, como de cualquier estudio retrospectivo, es que cuando alguien hace una nefrectomía o alguien sugiere o alguien indica una nefrectomía es por algo. Todo el mundo estará de acuerdo que este paciente con una enorme masa renal y diseminación ganglionar solo y hematuria, pues nadie se plantearía sí o no nefrectomía, o probablemente no. Y en cambio este otro paciente que fue a urgencias porque le dolía el hombro y que tiene esta horrible lesión lítica humeral y esa lesión expansiva external que también le molestaba, y que cuando le hacemos el TAC encontramos un tumor relativamente pequeño que no le da síntomas, pues también yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que predomina la sintomatología sistémica y que empezaría con inhibidor de tirosin quinasa. Entonces, estamos haciendo análisis sobre datos retrospectivos de pacientes que hemos hecho ya una indicación previa. Todo y así, parece que los resultados concuerdan un poquito con lo que es en la práctica clínica, y como en contra de la nefrectomía, y esto también lo advierte Gen, hasta un 30% de los pacientes que vamos a nefrectomía pueden no llegar al inhibidor de tirosin quinasa, o sea que, ojo, que un paciente con una rápida evolución, pues igual lo perdemos en ese intervalo de recuperación desde la nefrectomía. En todo caso, en otro póster, también en la misma ASCO-GU, pues hay una tendencia en general a una disminución del número de nefrectomías cuando se compara con la era de la inmunoterapia. Y como sabemos, pues hay un par de estudios randomizados que nos darán algún dato más objetivo del papel de la nefrectomía en el tiempo de los inhibidores de tirosin quinasa. Como comentaba al principio, dentro de este continuo, pongo aquí cirugía, evidentemente nefrectomía también forma parte de la cirugía, pero ahora es otro concepto un poquito más avanzado con la mejoría de las técnicas quirúrgicas, y lo que vamos conociendo del manejo con inhibidores de tirosin quinasa, cada vez más, al menos la sensación que tenemos es que vamos aplicando medidas locales de control de un determinado problema local en pacientes en el contexto del tratamiento ya con una larga supervivencia. Vamos a través de un ejemplo nuevamente a ver dónde quiero llegar o lo que quiero sugerir. Entonces, fíjese, esta es una paciente con un tumor cromófobo, esta adenopatía supraclavicular que ven aquí, tenía también enfermedad retroperitoneal y algún ganglio mediastínico. En este momento 76 años, había sido nefrectomizada 5 años antes, recaída ganglionar que resecamos y nueva recaída, esta recaída ganglionar pues resecada era retroperitoneal y nuevamente pues nueva diseminación ganglionar después de esta primera resección, en este caso más extensa. Frecuentemente, como saben, los cromófobos pues hacen esta diseminación muy ganglionar, poca hematógena. Entonces era no quirúrgico por el volumen de extensión, y decidimos, inicialmente solo hicimos seguimiento, luego volveremos al tema del seguimiento, y cuando progresó de manera objetiva, al cabo de un par de controles, y con alguna molestia que empezaba a nivel de retroperitoneo, iniciamos tratamiento con tensirolimus, un inhibidor del mTOR, el que teníamos disponible en el hospital en aquel momento era este. La adenopatía supraclavicular disminuyó, también todas las retroperitoneales, hubo una respuesta sin llegar a cumplir RECIST, pero desapareció el dolor y realmente hubo una disminución de los volúmenes tumorales. A posteriori han ido apareciendo algún report de eficacia de tratamientos con inhibidores de mTOR en el cromófobo.
Obviamente son tumores muy raros que den metastásicos, realmente, bueno, comparados menos de un 10% de los que vemos de células claras, será muy difícil que tengamos un fase 3 de peso que nos diga en el cromófobo, pues vamos a el mTOR te mejora supervivencia, pero sí que cada vez vamos pequeños estudios retrospectivos o análisis sugiriendo la importancia de la vía del mTOR en el tumor cromófobo. Pues bien, con el tensilulimab hizo esta respuesta minor bajo criterios RECIST de las adenopatías. A los 12 meses de tratamiento presentó, por la astenia que le provocaba la medicación, solicitó parar el tratamiento a pesar de las diferentes reducciones, y a los 7 meses hay una progresión, pero solo de las adenopatías supraclaviculares, que es lo que ven aquí. En este momento lo que sugerimos, la paciente tampoco quería retratamiento, todo el resto de las lesiones estaban todavía estables, pues hicimos una cirugía de la adenopatía supraclavicular con radioterapia complementaria, y un año y medio después de esto, pensábamos que luego progresaría en poco tiempo el retroperitoneo, pero no lo hizo, progresó solo la supraclavicular, y un año y medio después la paciente sigue estable con su enfermedad retroperitoneal estable, y ha habido una progresión local solo a nivel supraclavicular. Por tanto, la combinación de cirugías con tratamientos a largo plazo es algo que estamos haciendo ya en el día a día, y actuar sobre focos residuales después de inhibición de tirosinquinasa. Luego volveremos un poquito a ver qué conseguimos con todo esto. Pero como mensaje para casa, esto obviamente no nos estamos guiando totalmente por criterios RECIST cuando tomamos decisiones, y esto ya lo sabemos, en tumor renal bajo inhibidores de tirosinquinasa no nos justifica todos los actos que hacemos o todas las indicaciones médicas que hacemos. Nos faltan biomarcadores y, bueno, cada vez más vamos haciendo estas combinaciones de actuaciones locales con actuaciones sistémicas. Hablaba al principio de esa cola de largos supervivientes con interleuquina, y claro, ahora ya tenemos experiencia de 10 años con inhibidores de tirosinquinasa, y empezamos a tener también cola de largos supervivientes con inhibidores de tirosinquinasa, y ha empezado a aparecer alguna publicación en la que se analiza qué es lo que ocurre con estos pacientes que alcanzan respuesta completa, algunos solo con el inhibidor de tirosinquinasa y algunos combinando el inhibidor de tirosinquinasa y cirugías. Esta es una publicación de Alvilles del año pasado, un par de años, 2012, que son pacientes que habían alcanzado respuesta completa con inhibidor de tirosinquinasa. Bueno, describe 3 grupos, uno que interrumpe el tratamiento, otro que hace un par de ciclos más, y otro que, a pesar de la respuesta completa, continúa con el tratamiento. Evidentemente recaen más los pacientes que hacen el descanso del tratamiento, pero lo que sí quiero llamar aquí la atención es que no todos recaen. El 44% recidivan, pero hay un porcentaje de pacientes que mantienen la respuesta completa pese a la interrupción del tratamiento del inhibidor de tirosinquinasa. Esto que ha publicado este autor, pues hay otras publicaciones en el Annals del grupo de Grunwald, en este caso combinado también con metastectomía. Las conclusiones es que realmente la gran mayoría, la mayor porcentaje, más del 70% de los pacientes recaen, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que son, bueno, no digo curados, pero que tienen la enfermedad en remisión prolongada sin tratamiento. El problema con las cirugías, y el problema también ocurre cuando hacemos una nefrectomía en medio del tratamiento de inhibidor de tirosinquinasa, que es lo que se nos ocurre a todos, es lo que ya hemos oído y que hay datos clínicos claros de que cuando interrumpes el tratamiento con inhibidor de tirosinquinasa estamos ante el riesgo de un rebrote tumoral. Hay un aumento nuevamente a lo largo del tratamiento de VEGF, hay un riesgo de un recrecimiento tumoral y una explosión tumoral. Y esto es lo que nos ha hecho ir para atrás en el uso de todo esto, la interrupción de los tratamientos, por el miedo a estos rebrotes, que son reales y que, por desgracia, todo el mundo, yo al menos he vivido alguno de ellos. Pero, en todo caso, con pacientes bien seleccionados, sí que parece que se pueden realizar interrupciones temporales del tratamiento. Este es un estudio que nos viene muy bien a colación de lo que les vengo explicando. Es un estudio de Rini, un fase 2, en el cual en primera línea en pacientes con carcinoma de células claras, hace un análisis de la actividad de sunitinib de manera intermitente. El esquema de tratamiento, este póster así se ve muy mal, pero aquí lo describo mejor. Son pacientes en primera línea, carcinoma de células claras. Lo que hace Rini es 4 ciclos de sunitinib. Si después de estos 4 ciclos hay una remisión de la enfermedad, entonces ofrece la posibilidad de participar en el estudio de intermitencia e interrumpe el tratamiento. A la progresión, y por progresión es un aumento del 10% de la carga tumoral con respecto a previamente, reintroduce sunitinib
hace un par de ciclos, si hay remisión, vuelve a parar y así continuamente. La verdad es que le pregunté directamente ¿por qué 4 y 2 y 2? Y dijo, bueno, pues se me ha ocurrido así, no hay unos datos, es empírico. Realmente no hay, lo que sí es verdad es que después de 4 ciclos, 6 meses de sunitinib, pues bueno, los pacientes ya les va bien que hagan una intermitencia, con lo cual realmente es puramente empírico, es un diseño absolutamente empírico. En todo caso, sí que había algún dato preclínico, pero vamos, básicamente es el tiempo, calculando el tiempo a la respuesta de la enfermedad. En todo caso, estas son un poco las curvas de carga tumoral. Evidentemente eran pacientes muy seleccionados, fáciles de seguir, la enfermedad de poco volumen, pero si lo vemos aquí, este sería el primer gráfico, sacado del póster, pues sería el volumen tumoral de los pacientes antes de sunitinib a los 2 ciclos y a los 4 ciclos. Luego se interrumpe el tratamiento, vemos que aumenta la carga tumoral, vuelve a introducir 2 ciclos y vemos los ciclos, bueno, vemos las subidas y bajadas de carga tumoral en función de lo que va haciendo Rini. Abajo serían los perfiles. Vemos que hay perfiles de pacientes que a pesar de hacer estos tratamientos intermitentes, el volumen tumoral va descendiendo progresivamente. Hay otros, en cambio, que con los tratamientos intermitentes van aumentando progresivamente la carga tumoral. Hay diferentes perfiles de pacientes. Pero bueno, nuevamente, preguntado expresamente, en los 36 no ha tenido ningún fenómeno, entre comillas, de explosión tumoral. Por tanto, es posible el tratamiento intermitente en pacientes muy seleccionados, muy cuidadosos y probablemente con poco volumen tumoral. Esto me lleva a otra cuestión. Quizá la pregunta está mal hecha, no es siempre hemos de tratar, sino cuándo hemos de comenzar a tratar. Y esta es otra de las grandes preguntas. Los que nos hemos dedicado a renal en los tiempos de inmunoterapia, muchas veces el primer criterio, y de hecho en los primeros ensayos de inhibidores de tirosinquinasa, el primer criterio que había o que teníamos era que el tumor estuviera creciendo. Todos sabemos que en carcinoma renal, probablemente más que en muchas otras neoplasias, hay periodos muy prolongados de estabilidad, sin crecimiento tumoral. Y ahora que tenemos una gran disponibilidad de moléculas, la tendencia es, bueno, vamos a tratar rápido. Y quizá, bueno, tengamos que hacer el pensamiento de otra manera. Vamos nuevamente sobre un ejemplo y luego veremos un poquito algún dato de la literatura que apoya esta posibilidad. Evidentemente son todos hipótesis de trabajo. Este es un caso de mi consulta, un paciente de 68 años en el momento de la recaída. 3 años antes le habíamos nefrectomizado por un carcinoma de células claras, le ha estado bien y debuta con metástasis pulmonares múltiples, en principio no quirúrgicas, bilaterales, múltiples, etc. El paciente está completamente asintomático, no tiene tampoco alteraciones bioquímicas, es decir, es un paciente que clasificaríamos en el grupo Motzer de buen pronóstico, con una esperanza de vida pues, superior a los 5 años. Actualmente el buen pronóstico de Motzer pues, está yéndonos por ahí. Este sería, he cogido solo la imagen más representativa, las otras eran mucho más pequeñas, menos de 1 centímetro la más grande, y esta es quizá la más grande de las que diagnosticamos en este momento del debut, en enero del 2008. El paciente, pues esto, no tenía muchas ganas de tratarse y decidimos un intervalo largo. Vamos a hacer un control en 6 meses, estaba estable y al cabo de 1 año pues seguía estable. Como ven, la lesión no se había movido, 2 años, esto es enero 2008 y al cabo de 2 años pues la lesión seguía completamente estable. En noviembre sí que ya hay un crecimiento, me lo he cargado. Bueno, siguiendo con la historia, y en noviembre pues, se confirma, en febrero del año siguiente se confirma la progresión y comenzamos tratamiento con sunitinib, con una remisión de la lesión por un par de años y finalmente progresa en febrero del 2013. Es decir, este paciente que estaba presentando ha estado como 5 años con enfermedad metastásica, de los cuales los 3 primeros años solo en seguimiento y los 2 últimos años ya, con los 3 últimos años con tratamiento activo. Y en principio esos 2 primeros años sin un seguimiento, sin un crecimiento significativo de las lesiones. Es un caso anecdótico, pero no es raro. La última vez que lo revisé tenía una serie de 10-12 pacientes que habían estado entre 1 y hasta 3 años, este es el caso más extremo, sin necesitar tratamiento sistémico. Gracias. Sin necesitar tratamiento sistémico. Esta era la lesión, la primera progresión, la confirmación, aún estaba asintomático en este momento, inicio sunitinib. Y un poquito todo esto se basa en ¿qué? En que cuando vamos a los estudios de los inhibidores de tirosinquinasa, el objetivo era tiempo a progresión, pero cuando analizamos la supervivencia no hay diferencias. En realidad, como saben, esto lo hemos justificado siempre por el entrecruzamiento, por lo que estamos comparando tratamiento precoz con tratamiento tardío en muchos de ellos.
sí es cierto que en el de sunitinib había una fuerte tendencia, en los otros estudios no llegaba ni a esto. Prácticamente la supervivencia se igualaba. Por tanto, en pacientes seleccionados se puede diferir el tratamiento. Esta sería la respuesta al sunitinib, no llegó a cumplir RECIST, hay una fibrosis, una pequeña disminución de la imagen que progresó finalmente en febrero del 2013. Esto que empíricamente habíamos realizado con algunos pacientes, pues en la última ASCO-GU también aparecen dos nuevos póster que apoyan esta posibilidad. Es un estudio de Park y otro de Rahman, el primero con 58 pacientes, el segundo con 48, hace tratamiento diferido, solo seguimiento inicial, y como factores, bueno, la mediana del tiempo a progresión de su grupo en el primer estudio es de 12 meses y en el segundo de 9 meses, y como factores adversos de rápida progresión es el tiempo desde la nefrectomía corto, metástasis hepáticas o un eco menor, o pacientes sintomáticos, mayor de 0. Y en el segundo estudio ya es mucho más limitado, ya coge solo los pacientes asintomáticos y solo con metástasis pulmonares, probablemente el perfil de paciente que podríamos hacer un seguimiento. Metástasis hepáticas, obviamente, yo no me atrevería a hacer solo seguimiento. Entonces, en principio, ¿qué nos está diciendo? Que en pacientes de buen pronóstico, que son los que, por los dos estudios anteriores y que realmente los que esperas una sobrevida de 5 años y una evolución lenta, quizá podamos diferir el tratamiento en pacientes muy seleccionados, que sabemos que en principio la idea no es curativa, sino que es puramente paliativa. Otro tema que hemos encontrado en estos 10 años, que hemos ido aprendiendo, es el tema de las toxicidades. Y este tema lo he combinado con el tema de la individualización del tratamiento. Esto es el paradigma de los oncólogos, esto es de perogrullo. Sabemos que tenemos drogas que no nos benefician ni dan toxicidad, drogas que no benefician y solo dan toxicidad, y otros pacientes que sí tienen beneficio y toxicidad, y otros que tienen beneficio y no toxicidad. Evidentemente, si esto lo pudiéramos adivinar antes de empezar el tratamiento, algún paciente no necesitaría entrar en el tratamiento y otros podríamos disminuir la dosis para evitar, dándole el beneficio sin llegar a darle toxicidad, y viceversa. Es decir, nos interesaría poder saber, nos interesaría poder, evidentemente, individualizar la terapia, y una vez que la comencemos, pues saber cuándo es el mejor momento para dejarla. En resumen, nos hace falta biomarcadores, algo que ya todos sabemos. De todos los biomarcadores, el único que realmente estamos utilizando en la clínica es la toxicidad. Y es un marcador que yo lo denomino como dinámico, es decir, en el día a día no nos permite predecir qué pacientes van a responder o no, pero en el día a día nos permite, pues, igual tomar decisiones y sugerirnos qué pacientes pueden tener una perspectiva buena de que respondan. Y en estas moléculas, evidentemente, la toxicidad o el defecto de clase fundamental que tienen, que es la hipertensión, como saben, todas estas drogas dan hipertensión, pues es el que más se ha asociado con respuesta. Este es un paper de Rini, ya en el 2011, correlaciona pacientes tratados con sunitinib, pues la probabilidad de supervivencia con el desarrollo o no de hipertensión, independientemente de que la controlemos. Es decir, lo que también muestra Rini es que el control o no de la hipertensión no influye en la supervivencia. Lo que sí está claro es que aquellos pacientes que no desarrollan hipertensión, su supervivencia es inferior a la de los otros pacientes. Con axitinib, nuevamente la misma correlación clara entre respuesta y, en este caso, probabilidad de respuesta a hipertensión. Con el tivozanib, luego hablaremos un poco más del tivo, se nos ha caído en el desarrollo, pero bueno, sí que nos ha dado alguna lección interesante. La supervivencia libre de progresión por hipertensión, esto es en un fase 2 randomizado, pues aquellos que desarrollan hipertensión sistólica pues van mejor que los que no la desarrollan, y lo mismo con la diastólica, parece más importante la diastólica que la sistólica. Y mano-pie, y podríamos continuar, esto también se ha mostrado con hipotiroidismo y se ha mostrado con otras toxicidades, no solo con sunitinib, sino con otros fármacos, sugiriendo que podrían ser todos ellos marcadores de respuesta. Esto es importante por la idea de la individualización, y vamos a ver por qué. Porque si empieza a haber alguna comunicación, esto a uno ya todo el mundo sabemos los datos de axitinib y escalada de dosis,
pero incluso en algún foro algún oncólogo pues, ha ido sugiriendo la posibilidad de escalada de dosis con sunitinib en pacientes que no desarrollan hipertensión. Evidentemente son casos muy individuales, yo esto sí que no tengo experiencia, pero sí que lo he oído sentir. Y estamos un poco en esa idea de la individualización de la terapia, el buscar la dosis exacta para cada paciente. Dentro de la individualización hemos ganado algo más, aunque todo esto de momento nos quedamos en las toxicidades, hay algún dato más que disponemos. Esto es lo que nos decían hace el siglo XIX los patólogos, era toda la información que teníamos con un paciente de carcinoma renal, el aspecto que tenía el tumor cuando lo extirpábamos. Posteriormente llega el microscopio y nos permiten dar una imagen microscópica de las lesiones y bueno, ya empezamos a identificar el concepto de células claras, papilares, fusiforme y finalmente llegamos a la clasificación inicial molecular y ya sabemos que cada tumor, la gran mayoría, pues ya se asocia con una determinada alteración, que es la base a su vez de las terapéuticas que estamos utilizando, básicamente basadas en el VHL y en el HIF, como hemos visto, como ya todos ustedes conocen. Cuando vemos esto uno diría, bueno, pues debería ser fácil, busquemos si hay una expresión o no del VHL y del HIF y esto nos podría hacer o predecir la respuesta a un determinado fármaco. Esto que parece tan sencillo que en algún estudio inicial ha salido el predictor de respuesta y de supervivencia, realmente no lo hemos podido implementar a la práctica. Luego tendremos una charla de biología molecular que yo creo que se va a discutir muchísimo más extensamente, pero esto solo lo quería mostrar como los problemas que nos encontramos en el día a día. Este es un trabajo de Gordon del 2008, solo como ejemplo, no vamos a entrar en biología molecular, ya digo, pero fíjense, intenta hacer una clasificación molecular del cáncer en base a la expresión o no de HIF 1A, 2A y VHL, y a su vez considerando el valor de CEMIC, que en el tercer grupo, aquellos que son VHL deficiente y HIF2A positivo, pues tendría un valor pronóstico y sería un marcador de proliferación. Bueno, sería en el grupo central, ese 61% sería la gran mayoría de los pacientes con carcinoma renal, y luego hace los otros dos subgrupos basados en HIF. No vale solo uno, hacen falta dos, y bueno, no contempla otros problemas adicionales, pero bueno, esto fue publicado en el 2008. Lo quería mostrar como pequeño ejemplo. En nuestro grupo recogimos 80 pacientes y analizamos CEMIC como factor pronóstico de supervivencia. Se ve un poquito bastante mal, pero bueno, esto sería el total de los 80 pacientes tratados con sunitinib y que quisimos analizar el valor pronóstico de la expresión de CEMIC y que, bueno, aquellos pacientes que no tenían expresión de CEMIC, pues vivían más, tenían un beneficio en supervivencia con respecto a los que no lo expresaban, y estas diferencias se mantenían solo en el subgrupo del HIF negativo. Bueno, es un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a complicar la biología molecular, insisto, luego creo que vamos a tener 3/4 de hora para hablar de ello. Y es la última, lo prometo, y el otro problema que nos encontramos en el día a día es que no es solo el tumor diferente de un paciente a otro, sino que incluso dentro del mismo paciente las metástasis son diferentes al tumor inicial. Y este es un paper en el New England, sobre todo analiza en la rama de las vías del mTOR las diferencias y encuentra diferencias entre el tumor inicial, incluso en determinadas localizaciones dentro del tumor. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto y de qué hemos ido hablando también en estos últimos años? De estas pequeñas variaciones que son los SNPs y que podrían justificar algunas de las diferencias en toxicidades e incluso en respuesta en algún paciente. Es también una hipótesis de trabajo que cada vez más acumulamos más datos. Este es un estudio en pacientes tratados con sunitinib y busca analizar determinados SNPs, determinadas variaciones de nucleótidos que podrían tener una función un impacto en la farmacocinética del sunitinib o en la respuesta en la farmacodinamia, y analiza diferentes SNPs en los receptores del factor de crecimiento vascular o bien en el del metabolismo, en el citocromo P3A4. Entonces, del grupo holandés de Van der Bel analiza diferentes SNPs, pacientes tratados con sunitinib, y analiza la probabilidad, en función de esas variaciones, de que el paciente desarrolle una toxicidad superior a grado 1. Y sale, bueno, determinados SNPs se asocian con una mayor probabilidad de que sunitinib induzca una toxicidad superior a grado 1. Por tanto, podríamos predecir ya qué pacientes, no está validado, pero ya empezamos a tener posibilidad de saber qué pacientes tenemos más en riesgo de desarrollar una toxicidad con sunitinib. Y también respuesta, analizando también SNPs en el VEGF, pues también
Van der Bellen encuentra diferencias en supervivencia libre de progresión. Esto podría correlacionarse con esto, es una hipótesis. Si esto influye en el AUC, en la exposición a sunitinib, puede estar condicionando respuesta y puede estar condicionando eficacia, hipótesis de trabajo. Quería sacarlo también porque dentro del grupo español hemos hecho un par de estudios, también analizando la probabilidad de reducción de dosis con sunitinib en función de determinados SNPs en el citocromo P3A4, y vemos que hay una mayor probabilidad de reducción de dosis con pues ese codón GG versus AG, y lo mismo, volviendo a la farmacodinamia, con el factor de crecimiento del receptor 3 del factor de crecimiento vascular. Nuevamente este codón se asocia con un mayor tiempo de progresión que el otro codón a nivel del receptor. Esto que se ha observado con sunitinib se ha observado también en otras moléculas, y con pazopanib. Este es un estudio en los pacientes que habían entrado en el estudio de pazopanib de primera línea contra placebo, o bien en pacientes que habían hecho inmunoterapia previa. Entonces analiza también diferentes SNPs en diferentes puntos, en concreto a nivel de la interleuquina 8, uno de los mediadores en resistencia, el GIF1A, 1-alfa, y vemos que determinados codones AA pues, se correlaciona con un mayor tiempo a progresión que tanto a nivel de la interleuquina 8 o a nivel del GIF1A. Y esto en pacientes tratados con pazopanib. Haciendo el mismo estudio en pacientes que habían llevado placebo, no hay diferencias. Es decir, que podría ser un factor predictor de respuesta nuevamente este SNP a pazopanib. Ya estamos acabando. Y la otra gran conclusión de estos 10 años es que el VEGF es el eje principal de todo el tratamiento, de todo el crecimiento tumoral y, por tanto, también del tratamiento. Y esto, nuevamente, querría poner un ejemplo introductorio. Este es una paciente de mi consulta, hizo sunitinib, enfermedad metastásica, células claras, 17 meses de respuesta con sunitinib, tensirolimus, entró en el estudio del INTORSEC, mantuvo respuesta unos 8 meses, axitinib, llegó al uso expandido de axitinib 9 meses, y al cabo de 9 meses, pues bueno, dos opciones, darle sorafenib o, por qué no, retratamiento con sunitinib. Sunitinib había bajado dosis a 37,5 inicialmente y, bueno, no había tenido una gran toxicidad tampoco asociada, excepto fatiga y un síndrome de monopie grado 1, y la paciente, bueno, hicimos el planteamiento de los dos, guardarnos para después sorafenib, y decidimos retratamiento con sunitinib. La paciente estaba en crecimiento sobre todo ganglionar mediastínico, ya desarrollaba tos, empezaba a tener cierta sensación de disneica al esfuerzo. Son diferentes radiografías, no es lo mejor para hacer una valoración de respuesta, pero bueno, desapareció la sintomatología, hubo una respuesta menor de las adenopatías, evidentemente por poco tiempo, solo 4 meses, y luego intentamos sorafenib, pero en este caso sin respuesta. El tema del rechallenge ya fue sugerido también nuevamente, como siempre, por Rini. Este es un estudio ya de 2008, hace un rechallenge, un retratamiento con sunitinib en 23 pacientes y bueno, encuentra 5 respuestas parciales, el tiempo de respuesta o el tiempo a progresión de alrededor de 7 meses. Por tanto, bueno, en pacientes muy seleccionados que incluso no habían hecho grandes respuestas previas a sunitinib, alguno de ellos solo había hecho estabilización, pues se puede reinducir una respuesta con el mismo fármaco. Y bueno, es otra posibilidad terapéutica en un determinado momento. La pregunta que se me venía a mí a la cabeza, yo siempre he sido más de la idea, hasta ahora, de que podíamos empezar con un inhibidor de tirosina quinasa, pero luego que lo ideal sería movernos a otra línea de tratamiento, ya que ese tumor ha desarrollado esa resistencia y probablemente el paciente ha presentado una serie de toxicidades al inhibidor de tirosina quinasa. Luego veremos en la siguiente charla, hablaré un poquito acerca de todo esto. Pero bueno, querría enseñarles dos diapositivas de lo que ocurre cuando el tumor progresa bajo tratamiento con tirosina quinasa en modelos preclínicos. He tomado solo 2 ejemplos, no es mi campo más fuerte, pero son ejemplos bastante, yo creo que bastante claros. Esto sería un modelo de ratón, ratón tratado con sorafenib. Empieza a progresar en el día 22 del tratamiento. Todo lo que vemos es que vuelve a aparecer la vascularización y las células CD34 aquí abajo, si se llega a salir este puntito rojo,
Bueno, aquí abajo vemos que vuelve a haber células CD34, que son las células endoteliales. Entonces, hay nuevamente recaptación de células endoteliales y revascularización. La vía de escape en ese ratón a sorafenib sigue siendo la vía vascular. Otro modelo también en ratón y es implante de tumores. En este caso, implantan un tumor virgen de tratamiento. Aquí en el día 0 dan sorafenib y hay una corta estabilización. Y ese plató, como ven, es similar a si ese implante hubiera sido expuesto a sorafenib, reimplantado, y aquí cuando lo vuelves a reexponer a sorafenib se vuelve a estabilizar. Es decir, que la vía de escape, aún en tumores que son resistentes a los angiogénicos, antiangiogénicos que disponemos, sigue siendo por la vía de la angiogénesis. Esto lo he querido representar con esto. El VEGF es el tronco de todo, lo demás van apareciendo en el tiempo, y sí que es verdad que luego se va sumando el fibroblast growth factor, el transforming growth factor, pero que el VEGF sigue siendo la clave o el driver, el eje central de todo el crecimiento tumoral. Y esto justifica algunos resultados de los últimos ensayos que hemos visto. Nuevamente he vuelto al estudio del tibozanib. Este es el estudio en pacientes que habían recibido inmunoterapia o bien en primera línea, y el estudio fue tibozanib versus sorafenib. El tiempo a progresión en los pacientes que no habían recibido ningún tratamiento previo, curva de la derecha, era más de un año. Es el único fármaco que en un fase 3 ha demostrado una supervivencia libre de progresión superior, ligeramente superior a un año en este grupo de pacientes, pero cuando vamos a la supervivencia global, como saben, sorafenib fue superior a tibozanib, algo que no encaja en absoluto con las gráficas que veíamos previamente y la idea de la supervivencia libre de progresión como predictor de supervivencia. Y la justificación ha sido esta, el mismo diseño del estudio. Los pacientes que llevaban sorafenib tenían la posibilidad de ser tratados con tibozanib en una fase de expansión, mientras que los de tibozanib no sabemos qué recibieron después. Pensamos que probablemente no recibieron tratamientos de segunda o tercera línea, se interrumpe el control del VEGF, explosión tumoral y alteración de la supervivencia. No lo sé, pero esto podría justificarlo en base a lo que hemos visto antes, y podríamos también, y estos datos también podrían justificarlo los resultados del INTORSEC. Recuerden, estudio post-sunitinib, tensilolimos versus sorafenib en segunda línea, es el único estudio puro de segunda línea comparando un emetor y un inhibidor de tirosina quinasa. La supervivencia libre de progresión fue muy similar en los dos fármacos, pero nuevo, cuando nos vamos a supervivencia, pues hay una caída de la supervivencia en la rama de tensilolimos. Probablemente esto también se ha justificado porque se interrumpe el control del VEGF y la falta una no buena aplicación de las terapias de segunda línea post-tensilolimos, que siguiendo las guías clínicas realmente no tenemos terapéutica eficaz post-tensilolimos, mientras que sorafenib pues puedes aplicar everolimus, etc. No lo sabemos, no tenemos esa información de las segundas líneas, pero nuevamente podría estar justificado por esa idea de interrumpir el bloqueo del VEGF y acelerar la enfermedad. Y ya el último punto, y acabo, son muy breve, la inmunoterapia. Pensaba hace 2 o 3 años que ya enterrábamos la inmunoterapia para siempre. Nos quedaba algún pequeño estudio de combinación de interferón con inhibidores de tirosina quinasa que no estaban yendo a ninguna parte y solo estaban añadiendo toxicidad, pero a lo que hemos llegado es a un plató de lo que nos dan los inhibidores de tirosina quinasa. Tibozanib se nos ha quedado, dovitinib, el estudio en tercera línea, también ha sido negativo, y lo que nos está llegando es en el inhibidor de c-MET, el cabozantinib y nivolumab, una nueva inmunoterapia muchísimo más potente que todo lo que teníamos previamente. Hay múltiples fármacos inhibidores de PD1 aplicables en múltiples tumores. Evidentemente hemos empezado con melanoma. Este es un fase 1 de uno de ellos. También ultimasco, 20% de los pacientes carcinoma de células renales, es simplemente un ejemplo. 13% de respuestas pacientes politratados, obviamente, y alguna respuesta completa incluso en pacientes politratados, y que cuando vamos al PD1 como factor predictor de respuesta, bueno, sí que hay más respuestas en el primer grupo que en los negativos, aunque en otro póster justo en la misma ASCO ya se decía que hasta un 30% de las metástasis podía variar con respecto al tumor primario con respecto al PD1. No tenemos tampoco buen biomarcador, pero desde luego desde luego vamos a ir viendo en los próximos años estudios de anti-PD1 combinados o no con inhibidores de tirosina quinasa. Y este es el estudio que ha completado el reclutamiento recientemente, comparando un anti-PD1 con everolimus en pacientes que habían llevado 1 o 2 regímenes de tirosina quinasa. Veremos qué nos dice, aunque ya eran pacientes ya una tercera, segunda línea, volumen tumoral, veremos qué ocurre.
Lo digo esto porque en pacientes en melanoma sí que hay un 30% de los pacientes, es otro modelo, es otro tumor, pero bueno, que siempre lo hemos asociado mucho con renal, pero un 30% de esos pacientes responden rápido, pero hay otros que responden más tardíamente. Parece que pacientes que tengan una enfermedad muy rápidamente evolutiva quizá se nos escaparían, no tendríamos tiempo que se desarrollara la respuesta inmunitaria y quizá un control con inhibidor de tirosina quinasa ahí pues pudiera ser interesante para ese grupo de pacientes. Lo veremos en los próximos años, lo dejo ahí como una interrogante y veremos qué ocurre. Y ya para acabar, como conclusión, individualización es el caballo de batalla de los próximos años, aparte de que nos vengan nuevas moléculas, no solo como para el tratamiento, sino incluso como factor predictor para detectar las recurrencias ahora que vamos a tener resultados de los estudios de adyuvancia y decidir el tratamiento. Y ya, muchísimas gracias. Este es el antiguo Hospital de Sant Pau en Barcelona. Ya no trabajamos ahí, nos han llevado una parte nueva, esto lo han dejado muy bonito. Es una visita por 6 euros, ahora los trabajadores nos hacen una pequeña rebaja, pero es precioso. Este era el pabellón de cirugía, cada pabellón tenía su santo, que lo ven ahí. El de oncología era el Sagrado Corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. De tanta información es realmente felicitar al doctor Maroto porque realmente es difícil poder aglutinar tanta información en un pequeño espacio de tiempo y bueno, creo que lo ha hecho pues muy bien. Tenemos tiempo para una o dos preguntas, si tienen alguna inquietud, abrirlo al foro. Doctor. Gracias, doctor Maroto. Y mi pregunta va enfocada hacia esa estrategia de intermitencia. ¿La intermitencia no favorece teóricamente y en la práctica la resistencia? Por lo que veíamos, no. Y además, realmente, por los datos del preclínico, que veíamos que nuevamente lo que se activa es la vía del VEGF, en realidad no, vuelve a activarse exactamente lo mismo. No parece que sea la vía de escape, no sería lo que me preocuparía. Me preocuparía más que haya una explosión, que haya mayor factores de crecimiento vascular que induzcan un sobrecrecimiento tumoral, más que el desarrollo de resistencia. No comunicó, cuando lo hablé con Rini, no había tenido ningún problema de reinducción de la respuesta dentro de unos límites en esos pacientes. Lo veremos, si realmente en alguno de esos escapes pueden significar, pero no parece que sean los mismos mecanismos que con la quimio. ¿Otra pregunta existe por ahí? Doctor, en lo que tenemos tiempo todavía para alguna otra pregunta. Doctor, siempre se ha visto y en las guías de manejo, siempre sabemos que son opciones de manejo, son alternativas, no necesariamente una guía que tenemos que seguir al pie de la letra. Pero en varios foros lo que hemos preguntado, el papel del bevacizumab en primera línea. En este momento, la gran mayoría de la gente no lo utiliza, generalmente todos se van por el TKI, pero tampoco hay una experiencia para decir que el bevacizumab en general es menor y todo se basa en relación a la toxicidad. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sinceramente, yo creo que el bevacizumab es un gran fármaco poco tóxico y que el problema que tiene es endovenoso y esto le ha penalizado. Luego, tiene otro gran problema el bevacizumab y es que lo damos para todo. Entonces, cuando viene farmacia y ve un bevacizumab en cualquier tumor, se ponen verdes, lo cual hace que prefieras dar otra cosa. Entonces, entre que es un fármaco demasiado ubicuo, con lo cual el gasto de farmacia es enorme y la presión para no ponerlo es también muy grande, y por razones médicas que no se ha seguido desarrollando, que no tenemos datos con él en monoterapia o muy escasos, y que es endovenoso, se nos ha ido quedando. Yo ocasionalmente he utilizado bevacizumab en algún paciente. El problema también que yo he tenido con bevacizumab, y esto también lo he sacado de los estudios de combinación, yo he participado en los estudios que, bueno, el Intorac, la combinación de interferón beva versus tensirolimus beva, y los pacientes que llevaban bevacizumab, cuando querías tratar con otros tirosina quinasa, me he encontrado con mucha incidencia de proteinurias y trastornos renales, no sé si facilitados por bevacizumab o accidental. Entonces, no sé si esto puede estar condicionando también los otros tratamientos a posteriori. Esto es una anécdota, una experiencia personal, pero los 3 puntos fundamentales son estos. Desde mi punto de vista, un paciente de muy buen pronóstico que quiere evitar todo el máximo de toxicidades, yo creo que es de los fármacos mejor tolerados si no le importa venir al hospital cada 2 semanas. No sé si existe alguna pregunta más, doctor Curi. Buenos días, muchísimas gracias. Hay algunos intentos de dar primero un TKI, ver cómo responden el paciente y en los pacientes que responden llevarlos a una nefrectomía, porque hay alguna evidencia de
pacientes que no responden o tienen una progresión a primera línea son con muy mal pronóstico y no, como que sugeriría no llevarlos a una cirugía. No sé si tuviera usted alguna experiencia. Sí, sí. En la práctica es lo que estamos haciendo. Pacientes con volumen tumoral importante, que el tumor inicial tampoco está dando una sintomatología que condicione al paciente, hacemos la prueba terapéutica con inhibidor de tirosin quinasa y en un segundo tiempo, paciente más estabilizado, vamos a la nefrectomía. Sí, sí, yo creo que es la actitud más lógica. Buenos días, doctor. Bueno, lo felicito por su plática, muchas gracias. Me da mucha curiosidad saber que el criterio que utilizaron para la intermitencia fue como empírico. ¿No utilizaron de casualidad herramientas como elevación de DHL, alguna alteración en cuanto a albúmina, no sé, para poder decidir más o menos el tiempo de intermitencia prudente antes de que tenga algún problema el paciente? Sí, fue empírico los tiempos, pero evidentemente la selección de pacientes fue basada en grupos Motzer y fue el de buen pronóstico siempre. Sí, Okay. sí. Gracias. Hola, buenos días. Una pregunta. Dentro de los pacientes que usted ha tratado, ¿alguna vez ha utilizado estas terapias en carcinosarcoma, por ejemplo? ¿O utiliza quimioterapia como tal? En carcinosarcoma, en el sarcomatoide, sí. Sí, las he utilizado en pacientes que tienen al menos el 50% de células claras. Cuando es mayoritariamente, masivamente, hasta el 80% sarcomatoide, voy a quimioterapia directamente. En el último paciente, la verdad es que he comenzado haciendo una combinación de inhibidor de tirosin quinasa y gencitabina, que es otra vía mixta. Hay pocos datos, pero si es más del 50% hago solo inhibidor de tirosin quinasa, si la mayoría es sarcomatoide voy a quimio directamente y en algún paciente que no tenga dudas pues estoy empezando a utilizar estas pautas mixtas, que la verdad solo tengo un paciente tratado hasta ahora. El problema que yo me encuentro es que si tenemos nefrectomía, sí que tenemos material para darle el 80% o el 70%, pero si tenemos una biopsia, esto no lo disponemos. Entonces ahí me genera la duda de dónde tengo que ponerme. Y ahí es decisión individualizada. Probablemente si es biopsia, ya es tumor muy avanzado, voy solo a quimioterapia y veo qué ocurre. Bueno, tenemos mucho tiempo también, toda una mañana para hablar de cáncer de riñón, las alternativas y las opciones. Tenemos el tiempo suficiente para pasarnos al otro salón.